En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en la gran fiesta de la Ascensión, pero una vez más, en un país, nación que se dice católica, y quizás Colombia sea la más católica hoy en día de las naciones, aunque plagada de protestantes, pero no solamente la cultura, sino la fe, aunque cada vez más disminuida. Habiendo sido el vergel de las apariciones de la Virgen María, como el mismo Pío XII decía, pero así y todo la gente prefiere festejar los puentes que llevan no al cielo, sino al infierno, y no festejar católicamente, como se debe, una fiesta tan importante. Y pues bien, hay algo que hay que señalar, resaltar, y no basta decir que ascendió nuestro corazón y elevando las manos, como hacía por ejemplo el padre Lebush, y subió al cielo. ¡Ay, qué bonito! Y además se lleva cautiva a los cautivos. Frases que dice muy bien las Escrituras. Sino también que volverá. Así como le veis, dijeron esos dos ángeles, varones de Galilea, que miráis, así como le veis ascender al cielo, así volverá. Y se cumple entonces con la ascensión el poco de tiempo que no le veremos, hasta que le volvamos a ver en su parusía, y de esto no debe de quedar ninguna duda. Aunque haya varias exégesis, la única que cabe es esa, y avalada por prácticamente el único que lo hizo ver, San Agustín. Y está muy claro en las Escrituras. Y si lo que está claro no lo entendemos, sino al revés o chuecamente, no digamos lo que esté un poquito no tan claro. Y pues bien, hay que resaltar que la última pregunta de los apóstoles, antes de que nuestro Señor ascendiera, como podemos verificar en la epístola de hoy tomada de los Hechos de los Apóstoles, que después de nuestro Señor de aparecérseles durante 40 días, hablándoles del reino de Dios, le preguntan: Señor, este es el tiempo en que restaurarás el reino de Israel. ¿Qué reino de Israel ni qué quinto 8 cuartos? Si se trata del cielo. Pues del reino de Israel aquí en la tierra, y planificado, con la conversión de todos los judíos y todos los gentiles que queden viadores. Y de esto no se hace suficiente hincapié, porque claro, todo lo que sea apocalíptico, y más aún milenarista, pues hace rechinar los dientes a la estupidez humana de los que lo hacen y creen que son católicos.
Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o momentos que tiene el Padre reservados a su propio poder. No es que Cristo no lo supiera, lo sabía todo, Él es Dios. Y pues bien, el Padre tiene sus momentos. Pero no le dijo, ¿qué preguntáis, tontitos? O esa pregunta es estúpida, no. Porque esa era toda la cuestión. La restauración de Israel. Que está en las promesas a lo largo y ancho de todo el Antiguo Testamento. Y del Israel carnal. Además de convertido, porque no se puede restaurar el Israel que proviene carnalmente si no se convierte espiritualmente. Entonces, vemos la trascendentalidad de la última pregunta, eminentemente apocalíptica, milenarista, una y mil veces más. El reino de Dios, el reino de Cristo Rey sobre esta tierra. ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? Está claro. Y esa era la gran preocupación de los apóstoles. Y la última pregunta, después se va como vapor de agua subiendo a los cielos. Entonces, vemos cómo ese reino de Cristo Rey en esta y sobre esta tierra era lo que los apóstoles preguntaban. Y no podía ser sin la restauración de Israel. Porque lo demás es acebuche injertado. No nos olvidemos. Gentiles, bárbaros, indios, chibchas de ojos azules, verdes y negros. ¡Ojo! Así que el injerto se cree más de lo que es. ¡Cuidado! El pueblo elegido sucumbió. Pero será restaurado. Como está sucumbiendo y ha sucumbido en la apostasía las naciones de los gentiles y la iglesia en su estructura humana, sacada de los gentiles, de los indios bárbaros. No lo olvidemos. Y tan bárbaros que el mismo Constantino, que era un bárbaro, cuando se convirtió, sacó a Roma y hizo la segunda Roma en Constantinopla, en Estambul, para salir un poco de la barbarie e ir un poco a la cultura que venía de la Gran Siria y de Damasco, para que rechinen ingleses, franceses y los que quieran. Porque era más culta el Oriente que Occidente. ¿Qué vamos a hacer? Aunque después eso se acabó con la invasión musulmana.
Pero así fue. Y gracias a eso es que perduró el Imperio Romano en Oriente cuando ya en Occidente había caído. Mucho antes. En manos de los bárbaros, medio civilizados. Así que eso de ser europeo y de Cromañón y de lo que sea, tiene una cuadratura bárbara terrible. Ojo. Y lo que había de mediocultura era la grecorromana. Y digo mediocultura porque también era pagana. Pero lo era menos. Tan es así que a los otros, a los germánicos, a los anglosajones o lo que quieran, les llamaban bárbaros, porque alemán, bárbaros, de ahí viene bárbaro. Así que cuidado. Y son esos mismos bárbaros el Rin sobre el Tíber, o el Tíber que digo. Germanos y compañía. Y así predominó en contra de la tradición y se instauró dentro de la Iglesia con un Concilio Vaticano II la barbarie y ahora atea, apóstata de los pueblos germanos. Y al que no le guste, que revienta, no importa un pito, que estudie, que se cultive y que se pula. Y pues bien, así entonces nos olvidamos que esa pregunta de los apóstoles, la última, es eminentemente apocalíptica milenarista y que es del reino de Dios, de Cristo en la tierra, porque Él como hombre se hace rey en la tierra el día de la encarnación, no lo olvidemos. Como verbo era rey desde siempre, pero como verbo encarnado, rey desde la encarnación en este y sobre esta tierra, y de aquí para todo el cosmos y el universo creado. Y si Satanás es el príncipe de este mundo, es porque usurpó el reino de Cristo. Así que reconocemos que Satanás es príncipe y Cristo rey en la tierra, tu abuela. Eso es ser hereje, perdónenme. Inconsciente, lo que quieran, pero es ser hereje. Que esto no se diga y no se ha enseñado como tantas cosas es otro problema. Pero esa es la verdad. Entonces, si los apóstoles preguntaban, era por algo. Y nuestro Señor les dice, no es hora de saberlo. Eso corresponde a los designios del Padre. Y lo revelará cuando se le dé su santa gana. Pero es evidente que no puede ser antes de la parusía. Porque es con la parusía y no antes el verdadero triunfo de la Iglesia
del Inmaculado Corazón y del Sagrado Corazón, de lo que tienen los fatimólogos trasnochados y trastocados y alambicados. Porque falta el contexto y la visión apocalíptico milenarista, que fue de paso todo lo que le dio a Colón el soporte espiritual y religioso para el descubrimiento de América. Por eso todavía los historiadores, imbéciles pero eruditamente, hablan paja. Porque el plan de Colón no era ni el oro, ni las especies, ni su ambición, estupideces. Era la reconquista del Jerusalén y la reconstrucción del templo. Y para ello, que todo el Evangelio sea enseñado en todo el mundo. Entonces, a convertir a todos los hombres de esas tierras lejanas y desconocidas, pero de la que hablaban, por ejemplo, que se iban a descubrir como un pagano, Séneca. Y para eso había entonces que conseguir descubrirlas, convertir, y del oro que habría en esas tierras también, poder tener un ejército de 100.000 hombres, como le escribe Alejandro VI, 50.000 jinetes y 50.000 de a pie, para reconquistar Jerusalén. Y que eso, como previa etapa al advenimiento del reino mesiánico de Cristo sobre esta y en esta tierra. Por eso es que ninguno ha dado en el clavo con Colón, ni lo van a dar, porque no basta la historia. Hay que ir al orden exegético, escriturístico y profético de las Escrituras. Y por eso es que escribe el libro de las profecías a los reyes católicos, para fundamentar con la palabra de Dios cómo de algún modo estaba presagiado el descubrimiento de lo que se llamó América. Y que no digan estúpidamente que Colón murió sin saber que era América. Eso es de idiotas, ignorantes. Si es que no lo supo desde el primer viaje y de antes, que iba a un nuevo mundo, que podrían haber venido otros, pero históricamente no estaba conceptualizado como tierra nueva. Y entonces para eso quería el oro. Entonces las barbaridades y estupideces. Pero claro, como también Colón dejó un compás oscuro de su origen, que es judío, genovés, si ya no lo soportaban con los cálculos y conocimientos geográficos que no podía revelar, porque no todos estaban capacitados ni instruidos, menos si decía que era de origen judío. Y no era que se equivocara con las medidas, tomó la medida exacta que más le convenía, y la exacta, pero decía a las Indias que Indias era América. Si no existiera América, Colón hubiera naufragado, y él lo sabía muy bien. Entonces alambicaba un poco la cosa, dando un dato exacto, pero haciendo creer que era todo el viaje hasta las Indias. Porque el problema era ese, la distancia.
además de los otros conocimientos. Pues bien, por eso Colón es el gran descubridor, el gran evangelizador y misionero, y el último cruzado. Y eso, ¿quién diablos lo ha dicho? De tanto historiador erudito. Un hecho tan trascendental. Irrepetible. Y así muere en la miseria. Porque la nobleza ambiciosa y levantisca no podía soportar que fuera el almirante de la mar y de toda la tierra descubierta. Nosotros, los nobles, tenemos que ser nosotros, y brutos, imbéciles, noble sin nobleza de alma, que es lo primero que cuenta. Y esa era la nobleza de Cristóbal Colón, que no la tenían ninguno de ellos. La única que medio entendió y aupó a Colón fue la reina Isabel. Pero también un poco a medias, hay que decirlo, y lo digo con dolor. Porque si ella sabía muy bien, y después del descubrimiento, ¿por qué no le dio un castillo para que viviera plácidamente hasta el último de sus días y murió pobremente? Porque ella con su amistad y como reina lo podía hacer, aunque se pusiera toda la nobleza en contra. Y no lo hizo. Fallos. Pero bueno, por lo menos le creyó y se descubrió. Fue la única que lo intuyó. Pero las cosas como son. Entonces, si hemos nacido aquí gracias al milenarismo patrístico de Colón, así es. Y por eso, y para eso se descubrió América. Y el descubrimiento era la primera etapa. La segunda, la de convertir. Y la tercera, con las riquezas encontradas, reconquistar Jerusalén y restaurar el templo. Eso era el ideal apocalíptico de Colón. Así que vean las imbecilidades que se dicen y se mantienen con erudición de supina ignorancia por no aclararse en la teología de la historia, en la exégesis profética de la Iglesia. Pues bien, así que entonces los apóstoles también esperaban eso mismo que esperaba Colón. ¿Cuándo, Señor? ¿Ese es el tiempo en que restaurarás el reino de Israel? A ver si lo vamos a entender o no. Y el que diga lo contrario no es católico, lo lamento. No se puede ser antimilenarista patrístico. Podrá creer o no creer, y su problema. Pero anti-guay. Así de claro. Entonces, mis estimados hermanos, sursum corda, Cristo al cielo y Colón restablecido en su pedestal de honor que le debe de tributar el mundo entero. Así de claro.
Pues bien, con esto ya me despaché y me quedé tranquilo. Y de paso, el próximo sábado publicaré sobre Colón. Y esto que he dicho ahora, sin pensarlo, pero se me metió, y pues sursum corda, y todos en paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.